Hola, buenas tardes. Salva, ¿aquí se escucha? Muy buenas tardes. Escucharemos. ¿Qué escucharemos? Hola, buenas tardes. Estamos haciendo una prueba de sonido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos van confirmando, por favor, si se escucha bien. Estamos hoy en la segunda sesión de talleres abiertos con la artista Vidalia Zapuy Morales, que nos abrió en esta segunda sesión la casa, su taller, su espacio para conocerla un poco más, conocer su trabajo. Este proyecto hace parte de los apoyos, es apoyado por estímulos culturales del municipio de Popayán, apoyado por Rojo Azabache, Sensontle, Estudios Creativos, Popayanat y bueno, los artistas también que nos acompañan desde la presencialidad y desde la virtualidad. También nos acompaña el compañero Michael Sánchez, que nos va a colaborar y nos va a ayudar en la moderación. Y bueno, estamos aquí para que dialoguemos un rato, conozcamos a Vidalia, a su trabajo, su proceso, su espacio y bueno, lo que está realizando en este momento con su proceso creativo. Y por favor, bienvenido a las personas que van llegando. Nos confirman por favor si se escucha bien, se ve bien. Bueno, Vidalia, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por abrir tu casa, tu espacio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero le doy gracias a Dios y después a ustedes por esta oportunidad que me brindan de abrir el taller. Bienvenidos a todos y, y que sea una oportunidad más de conocernos, de interactuar y de hablar un poco del arte y de mi trabajo. Vidala, muchísimas gracias por abrirnos su espacio. Es muy valioso para nosotros como amigos y como artistas tener la posibilidad de encontrarnos en tu espacio, de tener esa posibilidad también de conversar y bueno, también de compartirlo en ese momento a quienes nos están viendo desde allá, desde los extremos de la internet. Estamos todos conectados y conectadas, así que yo siento que podríamos empezar como dialogando en torno a quién es Vidalia Zapuy, algo de tu historia, de dónde vienes, tu relación con Popayán o de dónde vienes. Sería importante para nosotros saber
esa parte de ti? Bueno, esa pregunta de quién soy yo es, es tan importante que creo que cada persona debe hacérsela. Sin embargo, yo me demoré como mucho tiempo para hacérmela. Hice muchas cosas. Nací en Florencia, Caquetá. Su imaginario es la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Es una tierra exuberante, llena de naturaleza, de agua, de muchos animales, y ahí tuve la oportunidad de disfrutar de todo este ambiente, lo que me hizo mm, agradecer que viví ese medio, esa naturaleza, eh, y, y eso me hizo muy feliz y tengo un grato recuerdo de esa parte de mi vida, que fue mi niñez y adolescencia. Después, por cosas de la violencia que vive en nuestro país y que afectó como las raíces de mi familia, nos vinimos a vivir a Popayán. Yo me acababa de graduar de bachiller, llegué a estudiar aquí otra carrera. Yo estudié no arte, sino otra carrera. Y después, pues hice lo que se supone que venimos a hacer, ¿no? Como estudiar, trabajar, tener una familia, hijos, bueno, una cantidad de cosas. Y, y resulta que siempre me sentía que algo me faltaba por hacer. Y pasaba por la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca y era como si me atrajera de alguna manera a ese lugar. Y ya estando bastante mayor, decidí entrar a estudiar artes plásticas a la Universidad del Cauca. Y es allí donde surge esa pregunta. Estando en ese ambiente del arte, de una cantidad de cosas distintas a las que yo había vivido en todo el transcurso de mi vida, comienzo a preguntarme quién soy yo. Y ese es el momento que estoy en ese proceso, preguntándome quién soy yo. Vidalia, y en ese ¿quién soy yo? ¿En qué momento sientes que también te empieza a preocupar, digamos, como la creación, ¿sí? Porque dices que viste artes, eso era como un impulso ahí como, digamos, como del corazón, de las vísceras, del cuerpo entero. Sería para nosotros como muy bonito también entender cómo empieza ese proceso tuyo creativo, cómo empiezas a elaborar o a desarrollar ese proceso creativo en tu actividad ahí en la facultad. El proceso creativo para mí es como muy personal. Yo necesito como introspección, necesito entrar en mi ser, analizarme, mirar qué siento. Es como el primer paso. Y comienza a surgir la idea de algo que no logro aún concebir así, ni en materiales, ni en imágenes, ni nada, sino que tengo que ir, ir como evolucionándolo, ir como digeriendo esa idea que llega. Pienso que Picasso decía que cuando llegue la musa y la inspiración nos coja trabajando, ¿no? Entonces yo como que es lo que hago, yo me dispongo y voy dibujando y voy pintando y como que la cosa se va dando así de esa manera, comenzar a elaborar un pensamiento. Sí, para quienes están allá en el otro extremo de sus casas, nosotros acá estamos viendo pues muchas cosas chéveres y dentro de lo que apreciamos acá como en el espacio, vemos que digamos hay grabados y hay pintura, ¿no? Eh, Quisiera que empezáramos a hablar un poco sobre ese proceso creativo, en principio, y la manera en la que decidiste manejar, en principio hablemos de lo técnico, por qué el grabado y por qué la pintura, por qué estas dos técnicas, entre comillas, distantes, por qué elegiste esos dos medios de expresión creativa. Eh, Elegí en primera instancia el grabado precisamente por su oficio, ¿no? Es mucho,
Se requiere de tiempo, se requiere de toda una cantidad de pasos desde un proceso para llegar a una lámina. Por ejemplo, esto es aguafuerte sobre latón. Y dibujé con una aguja, mi madre es diabética y ella tiene que sacarle la muestra de sangre con una aguja súper pequeñita. Con esa aguja yo comencé a dibujar allí. Entonces todo me iba, era como una relación, una cosa mutua entre el dibujo, lo que yo sentía, lo que sentía por mi región, ¿no? Porque todos estos animales son del Amazonas, ¿no? Son endémicos y están en vía de extinción. Entonces colocarlo sobre un grabado donde es como dejar la huella latente de algo que fue, porque en este momento si yo voy a mi región tú ya no miras muchos de estos animales, no logras verlos ya, mientras que yo los disfruté en mi niñez y en mi adolescencia. Entonces, por eso también me gusta estas dos técnicas que es el óleo y el grabado, porque son técnicas como muy antiguas, ¿no? Y quería de alguna manera revalorarlas, darles para mí esa importancia que tienen. Mira que me haces pensar mucho en algo que, digamos, que ha venido pasando ya desde hace mucho tiempo a propósito, pues, de esa escala, digamos, de un sistema económico sobre la naturaleza, ¿no? Es muy importante como ese aspecto que nos acabas de contar. Y sería importante también y chévere que nos pudieras contar cómo es el Caquetá en esa relación que tienes de remembranza con tu pasado y cómo ese aspecto de recuerdo tan profundo que tienes con el Caquetá genera esta, digamos, en este primer caso que estamos hablando del grabado, esa propuesta, digamos, plástica del grabado, porque, bueno, los que nos alcanzan a ver un poco en la imagen, si se dan cuenta, detrás de Vidalia, los grabados están en forma de gota, ¿no? Entonces, quisiera que, como hay varios, eso no es una serie de varios grabados, quisiera que nos hablaras de cuántos grabados son, esa relación de memoria con ese espacio geográfico y por qué ese aspecto tan fundamental de pensarse el aspecto de la naturaleza en esta parte del trabajo tuyo. A ver, yo dejé de ir bastante tiempo a mi tierra, como unos 20 años después de que me vine al Caquetá. Y cuando entré a la universidad, sentí la necesidad de ir. Fue como si se despertara. Fue como, cuando me vine de allá, era como si me hubieran arrancado de mi terruño, ¿no? Y me arrancaron y entonces fue como si yo me olvidara de mi región, de mi tierra. Y entonces se necesitó entrar en la universidad y comenzar a vivir todo esto que les digo para que, no sé cómo decirlo, tomar conciencia, despertarme y sentir nuevamente todo el amor que sentía por mi región. Y es allí cuando comienzo a plantearme lo que iba a ser mi trabajo de grado. Y entonces decido ir a mi tierra. Y resulta que no había nada de lo que yo había vivido. O sea, hay una quebrada, yo recuerdo cómo era, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a la finca. Y había un lago a la derecha con unas flores grandes, que son las flores de loto grandes, que eran como la dirección, ¿no? Tú llegas al lago y a mano izquierda la carretera y resulta que no había nada. No había lago, no había flores, no había finca. Habían hecho, era una fábrica de aceite de palma. Y entonces yo llegué y era como mirar un gran cementerio de palmas, unas grandes, otras cortadas, otras creciendo, y por donde miraras no eran sino palmas, pero el ambiente que yo viví, el hábitat de ese momento de mi niñez no estaba. Y entonces eso ya me hizo sentir al comienzo muy mal, me hizo reconocer mi desarraigo por mi tierra, mi falta de memoria, tantas cosas, y entonces decido, como ya no había lo que yo había visto, ya no estaba, entonces decido, por eso escojo grabado, porque es como una gota de agua que ya no hay, a pesar de que mi región es una
es una de las regiones hídricas más importantes del mundo, la Amazonía. Es una de las regiones más importantes del mundo en ese sentido. Entonces esa gota de agua está petrificada porque no hay ya. Estos animales están allí, que es la única forma en que podemos verlos porque ya tampoco están. Entonces por eso decido esta técnica. Vidalia, esto que tú nos compartes aquí hoy me recuerda mucho como, digamos, como los procesos de exploración, digamos, como de Humboldt y esas cosas, ¿no? Como una clasificación, ¿no? Sí. En este caso no tanto tiene que ver con una clasificación de lo que yo me estoy encontrando, sino más bien como una clasificación que tiene que ver con, digamos, con la añoranza y con el recuerdo, ¿no? Sí. Y no sé si nos podrías profundizar un poco sobre esa clasificación y hablarnos sobre los animales que hay, porque bueno, aquí nosotros apreciamos porque estamos acá, pero quienes nos observan no tienen esa posibilidad. Entonces quisiera que nos hablaras de qué animales están ahí, por qué es importante pues esa fauna, qué significa para ti esa fauna también, que es un poco lo que estamos hablando, y bueno, si hay algunas historias alrededor de cada uno de esos animales que estamos observando. Claro. Cuando yo era pequeña, mi papá se iba de casa, se iba a cazar. Y entonces entre sus animales traía un paujil, que es este, que está aquí. Es como un pájaro, como una gallina. Se llama paujil. Esta acá se llama cucha. Es un pescado que es su apariencia es como la de una roca, como la de una piedra. Él se pega a la pared y es un animal con el que yo desayunaba la mayoría de días en el Caquetá y aún se hace, ¿no? Le dan dones curativos, afrodisíacos, bueno, una cantidad de cosas. Acá tenemos el pirarucú, que es uno de los pescados más grandes que hay. Hay un pueblo que se llama Morelia y ahí lo tienen en un estanque para que lo podamos ir a ver. Es un animal extremadamente grande, 2, 3 metros puede llegar a medir. Acá tenemos el famoso jaguar, la oropéndola, que es un pájaro que hace un nido largo que se llama mochilero. O sea, la mayoría de personas no lo conocemos por oropéndola, sino por mochilero debido a la forma de su nido. Allá está la águila arpía, la boruga, que también mi papá cazaba y nos llevaba a comer boruga. Está el cocodrilo negro, la famosa anaconda, ¿no? Cuando yo era niña, salía de mi casa con mi maletín para ir a coger el bus, para irme a estudiar, y resulta que la vecina había tenido una anaconda en el patio de su casa. Entonces yo conviví muchos años con una anaconda. Y ahí la conocí por primera vez cuando estaba muy pequeña porque la sacaron en una gran caja de madera, ¿no? Entonces, todos estos animales, pues, en algún momento formaron parte de mi vida, ¿no? Conviví con ellos, comí algunos de ellos, en fin. Mira que es bien importante esto de lo que estamos hablando acá, porque parte digamos, de lo que yo conozco del proceso creativo de Vidalia, y digamos que yo tengo una anécdota, ¿no? Tenemos una anécdota juntos, y es, yo conozco primero la obra de Vidalia y luego conozco a Vidalia. Resulta, acontece que, bueno, es una exposición organizada por un profe y tal, y yo veo unas pinturas que ella trabaja en formato grande en pintura, y yo veo 3 pinturas, ¿no? Cada una de esas pinturas tiene que ver con, digamos, un tiempo específico, ¿no? Nosotros tenemos una acá, aquí en la sala. Ahorita en un rato la vamos a mostrar, ahorita que nos acomodemos pues con estos elementos de la tecnología. Quisiera que nos pudieras hablar un poco sobre ese aspecto de esas pinturas, un poco vinculándolo con lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con esos recuerdos que tienen que ver con tu lugar de origen. Bueno, en un comienzo yo me inclino
por la flora y la fauna de mi región, ¿no? Porque el recuerdo me llevaba a eso, y entonces como no estaba, comencé a buscar imágenes, fotos, en fin, y hago lo que tú en este rato mencionaste, como un símil entre la expedición botánica, donde hacían unas clasificaciones de alguna manera. Esta es la fauna, y acá en este lado está la flora, ¿no? Pero después sigue mi proceso creativo, y entonces comienzo a darme cuenta de que en verdad mi recuerdo pues no es claro, ¿no? Porque pues han pasado muchos años. Entonces cuando pinto el de allá, que es el primero que hice, pensando en el inicio de lo que era en ese momento mi vida, ¿no? Y entonces lo traslado al inicio de la naturaleza, ¿no? Al inicio de la vida. Y es cuando pinto el cuadro de allá pensando en mis recuerdos. Sí, para quienes no observan el cuadro, pero ahorita lo vamos a ver, digamos que si yo les hago pues una traducción desde este lugar, ¿cierto? Yo veo como un ejercicio, las pinturas de Vela tienen algo particular, ¿no? Y es que son unos verdes bastante oscuros, unos verdes como muy de selva, ¿no? Como Claro. muy de ese tipo. Entonces, eh, esta pintura que estamos observando acá tiene un juego entre como lo abstracto y lo figurativo al mismo tiempo. Ujú. Quisiera que nos pudieras hablar un poco de lo que estamos observando nosotros acá para que cuando las personas lo vean en un rato puedan dimensionar esa mezcla que tú haces de lo selvático, lo orgánico, lo abstracto, lo figurativo. Bueno, pues es, es precisamente la experiencia que viví en la exuberante selva de mi región, del Amazonas, ¿no? Y como la hice, esa experiencia se llevó a cabo cuando yo era una niña, entonces los recuerdos son muy efímeros, no son claros, y entonces es precisamente eso lo que intento reflejar en ese cuadro, ¿no? En esa pintura. Es el inicio de la vida, de la naturaleza, de lo que estamos perdiendo en este momento, que fue como lo que me hizo, lo que prendió ese botón en mi vida, que fue el estar perdiendo toda esa naturaleza, ¿no? El estar la tierra en decadencia, en estar en este momento perdiendo el único hogar que tenemos, ¿no? Que es este planeta. Mira que es muy importante lo que nos compartes, no solamente porque tenga que ver con, digamos, con una región específica como el Caquetá y con el Amazonas, sino que también es una preocupación del mundo, ¿no? O sea, en este momento nosotros nos encontramos pues, en una situación, en algunos negacionistas sobre el calentamiento global y demás, pero pensarnos, digamos, este aspecto de la naturaleza y del origen, en este caso, pues el origen del mundo en relación con la naturaleza. ¿Cómo tú trazas ese camino de tu primera pregunta por el quién soy, ir al Caquetá, ¿sí? Y luego, después de hacer tu clasificación como un gran, como un gran expedicionaria en este caso, como una gran expedicionaria, y luego cómo se traduce a esa fuerza, digamos, como tan orgánica de este cuadro, porque yo veo que hay como mucho aspecto orgánico. Aquí es como lo organizamos, como una organización taxonómica, así como toda juiciosita, y acá ahí es como una fuerza distinta. Háblanos de ese aspecto, como de esa fuerza que hay ahí, como más orgánica. Es que este rato les dije que esa pregunta de quién soy yo, me la estaba respondiendo como, y me la sigo respondiendo, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que yo me uno a la naturaleza, en el que yo me uno a la tierra, en el que yo me uno con el todo, porque yo pienso que somos todo en uno y uno en todos, ¿no? Ese momento es cuando yo soy. Y entonces cuando yo soy, surgen estas imágenes, es como un momento como de éxtasis, yo lo podría llamar de esa manera, lo que a mí me ocurre, y lo que siento en mi mente, en mi corazón, lo llevo al brazo y allá, y surge esas imágenes
que no son para nada planeadas, sino que son sentidas, que salen en realidad salen de mi ser. Y cuando ya tengo ya eso plasmado, entonces ya me siento a hablar con mi pintura y entonces es cuando comienzo ese diálogo y ya comienzo a usar lo que aprendí, ¿no? Que son las técnicas, el oficio. Entonces, ay, no, que la composición, que el color, pero pues lo que es la esencia mía ya está dada, ya está ahí. Yo lo que hago es como comenzar a mirar algunos detalles del oficio, pero en sí los colores son porque yo viví esa selva. Todo lo que está allí es porque lo siento acá adentro, entonces es lo único que puedo decir, es difícil de explicar. No, claro, siento que sí es bien complejo, digamos, uno explicar un sentimiento, pero digamos que el arte en general, digamos, en todas sus manifestaciones, y que en este caso la pintura en particular nos permite, digamos, tener por lo menos una proximidad, ¿no? Una proximidad frente al trabajo. Y a mí me causa algo curioso, porque yo hablo, en este caso, yo conozco el trabajo de Vidal ya hace un tiempo, pero a mí me causa, es como entre fascinación y espanto, ¿no? Es decir, siento que uno como que se asombra de cosas porque uno ve muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y siento que un poco el proceso creativo del que nos está hablando Vidal ya hoy, de ese sentir primero, se vincula con ese aspecto incluso del inconsciente, del sueño que los surrealistas en algún momento hablaban en relación con la cuestión de la escritura automática y ese tipo de elementos, ¿no? Sí. Y yo quisiera un poco también ir avanzando en ese proceso. Este es como el origen, como esa cosa aparentemente caótica, pero esta pintura va caminando hacia otro lugar, Sí, ¿sí? claro. Háblanos de ese segundo momento, de luego de esta pintura que estamos hablando sobre el origen. ¿Cuál es el segundo momento que tiene que ver con ese aspecto orgánico tuyo del que nos hablas? Fue ya, que es otra pintura que está arriba, que ahora la podemos mirar. Es el momento en el que yo ya me sitúo más, como se dice, un poco más con los pies en el agua, porque es en el agua, no está en la tierra. Entonces ese segundo momento es con los pies en el agua y es donde me doy cuenta que es mi elemento, ¿no? El agua la disfruto mucho, nado muy bien y me encanta el agua. Entonces ese segundo momento ya lo vivo como, como tratando de entenderme y de ubicarme en un lugar y en un espacio, ¿no? Es ya más, es muy orgánico, es muy de mi interior, pero al mismo tiempo es yo soy. Es esto que está aquí, y me gusta el agua, me gusta la naturaleza, me gusta cuidarla, entonces siempre voy como en ese ritmo, ¿no? Nunca llevo ya, a ver, yo me gradué en el 2018 y de ahí en adelante siempre recurro a la selva, a sus animales, a todo eso para poder expresarme, ¿no? No puedo alejarme de la naturaleza en sí. Siento que es tan importante y que está tan olvidada, ¿no? Que la tenemos como relegada a un segundo plano y eso en verdad me preocupa. Mm, Yo tengo algunos niños que vienen a que compartamos y a que pintemos y todo esto y entonces ellos les inquieta también, como tú dices, ¿no? La pintura y la miran y ellos me dicen, ay, profe, es que hay veces me asusto y hay veces quiero meterme allá y ahí le digo, es que es eso, la selva es eso. Esa es la selva a ti te es exuberante y tú quieres ir a conocerla, pero al mismo tiempo te da un temor. Y es como el río, el agua, el otro cuadro que le digo. Es eso, son tan grandes y tan profundos y a la vez tan cristalinos y nos sirven de transporte y de todo, pero también intimidan. Es que, ¿por qué mi trabajo es grande siempre? Porque mi región es así, exuberante, grande, y yo soy Vidalia, yo soy Caquetá, entonces yo tengo que ser así. ¿Ves? Entonces, De hecho, es muy curioso ahorita que veamos esa pintura. De hecho, cuando volvemos a mi anécdota, qué pena, yo soy así. Hay como una muchacha ahí, una niña, que cuando ustedes la vean está, de hecho, sumergida en el agua, ¿no? Es como sí, que está buscando algo, ¿no? sí,
Y eso me parece bastante importante porque hay muchas formas de, digamos, de entender el acto creativo. Y lo que estamos viendo hoy, por lo menos con Vidalia, lo que nos está compartiendo es que el origen de su trabajo creativo tiene que ver con la pregunta sobre ella, ¿no? Es una Sí. pregunta interior. Entonces, hay muchas formas de resolverlo, ¿no? En este caso es un ejercicio pictórico que me parece que es importante, pues, como tenerlo muy en cuenta en la reflexión sobre la creación de Vidalia, pero también me parece importante que nos puedas compartir incluso esa relación que vas construyendo con tu paleta y la manera en la que se va expresando paulatinamente en esa construcción de esa composición, ¿no? Porque uno también ve, digamos, como distintos momentos en la pintura, o sea, no es como que lo plantee una, sino que hay como varias subescenas un poco, por si uno lo puede hablar en ese sentido. Háblanos sobre ese aspecto de la composición de esa trilogía, de ese tríptico en algún sentido, de esa composición, de ese trabajo. Pues, a ver, creo que hace un momento les dije que yo entraba como en una especie de éxtasis para lograr algo, ¿no? Yo siempre estoy trabajando, pero cuando me llega ese momento de inspiración, entonces tengo allí el lienzo, lo que sea, y sale la idea y la hago, y es muy difícil de explicar y no sé cuánto tiempo dura, no paro, nada. Cuando ya termino eso, entonces ya me siento en el diálogo con el trabajo que estoy haciendo y es cuando comienzo la parte del oficio, que es ya mirar composiciones, corregir acá, pero lo que son los colores, lo que son la esencia sí de la pintura, es algo muy interior, es una introspección total de lo que siento, de lo que soy en ese momento. Yo pinto lo que siento es lo que sale allí. Eh, que ya después utilizo técnica para mirar cómo corregir la composición y ya lo que es el oficio en sí es otra cosa. Sí, mira que, digamos, a mí me ha parecido muy bonito como conocer este proceso, porque del que estamos hablando, del grabado, la cuestión de la taxonomía de los animales, las mismas plantas, luego los sentimientos, luego eso, digamos, uno va viendo que la paleta de color es bastante, digamos, oscura, por decirlo de Sí, algún es muy sentido. fuerte, sí, es muy Sí, fuerte. sí es bastante oscura, pero más adelante, ahorita que podamos subir al segundo piso, vamos a poder ver que en algún momento de tu proceso creativo, esa paleta empieza a cambiar, ¿no? Como que empieza a tener un poquito más, menos oscuridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En relación pues con la luz y el color, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Cómo le podrías tú explicar cómo se da en tu proceso ese cambio, esa transición de ese sentimiento de añorancia, como incluso a veces uno siente que la añorancia también tiene algo como de rabia, ¿no? Como que esto ya no está. Uh -huh. Y cómo se traduce también, o cómo se va transformando eso en el tiempo, en tu Uh -huh. proceso creativo. Bueno, tienes razón. Yo diría que son oscuros y todo porque sentía rabia conmigo, por mi desarraigo, ¿no? Por mi que yo no quería. Ay, Jesús. Son cosas que pasan en los barrios, en los talleres, pero En aquí vivo. vamos. Lo en vivo. A ver, ¿qué decía? Sí, es eso, es pensar en que yo no hice nada por mi región, ¿no? Yo salí, me vine y, o sea, a mí me sacaron de allí y quedó totalmente olvidada. Y entonces cuando volví, al no estar, pues sentí esa rabia, pero también sentí rabia era conmigo, ¿por qué no hiciste nada, no? ¿Qué pasó, Vidalia? Y entonces eso se ve reflejado de pronto en esa fuerza, en esos cuadros que son como tan pesados. También hay gente que me dice, uy, es que son muy pesados, son. Pero es eso, ¿no? Es sentir la impotencia, también diría yo, de no haber hecho nada, ¿no? Pero todo eso comienza a generar después el pensar qué puedo hacer, porque uno no puede estar pensando en el pasado y quedarse allí, ¿no? Ese pasado es el que nos debe servir precisamente pues para impulsarnos y seguir, porque la vida sigue, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes, las afugias que hayan, pues la vida sigue. Entonces es cuando ya
comienzo, ¿qué puedes hacer, Vidalia, en este momento por tu tierra, por ti, por los demás, o qué va a hacer por ti para que se vea reflejado en los demás, ¿no? Y entonces es cuando comienza ese, lo que tú dices, ese cambio un poco, ¿no? Por ejemplo, este río, este es el río Caquetá. Y si lo vemos, pues allí está Vidalia pequeña, saludando esa inmensidad, ¿no? Y entonces es cuando me doy cuenta que todo esos remolinos y todo eso pues son la vida en sí, es el, el tener que estar allí viéndola, pero viviéndola también, ¿no? Y entonces recuerdo cuando yo era niña y en otros ríos más pequeños, porque el río Caquetá es muy grande y no se puede nadar en él, pero hay otros ríos más pequeños que también tienen estos remolinos y yo me iba por la orilla, subía hasta un buen trecho y después me venía por el río, ¿no? Se me pelaban las rodillas y las piernas. Y entonces pienso, lo llevo a la vida diaria, ¿no? A la cotidianidad. Es esa lucha también que uno hace día a día de la vida. Y es, como le digo, todo lo que yo siento siempre lo veo reflejado o lo reflejo en la naturaleza en sí. Y de acuerdo a mi estado de ánimo y lo que estoy sintiendo, pues el color va aclarando porque ya en este momento no es impotencia ni nada, sino es aceptar, pero aceptar mirando qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sí, mira que hay algo que me parece bien, bien importante también de este ejercicio que estamos viendo hoy, y el compartir de Vidalia, es que, digamos, todo proceso creativo, cada uno tiene unas preguntas, unos cuestionamientos, en este caso tiene que ver pues con el origen, con el preguntarse de dónde es, pero también hay algo que está en medio de esa historia y a mí me causó una impresión, digamos, bastante profunda cuando Vidalia me contó acerca de un árbol selvático, ¿sí? En algunas de las pinturas, no sé si en todas, En pero el que sí, está arriba, en el sí, segundo piso. hay un árbol que tiene una condición especial, o sea, no es un árbol cualquiera, ¿no? Yo quisiera que nos pudieras, un poco como siguiendo con esta línea de tu historia de vida, hablarnos de ese árbol y por qué no solamente aparece ahí, sino que también está como en otros cuadros ese árbol ahí como medio insinuado, a veces escondido y a veces no tanto. Bueno, ese árbol se llama renaco, es un ficus, es un tipo de ficus y resulta que el renaco es un árbol que las guacamayas cogen su fruto, se lo comen y la semilla la tiran y donde caiga pues allí va saliendo, ¿no? El renaco. Entonces, cuando llega la semilla y él comienza a crecer, hay un árbol seco. Entonces, él de una vez se va enrollando en su árbol, en el árbol que encuentre, y lo enrolla hasta que lo estrangula y lo acaba, ¿no? Al renaco también le llaman matapalo, porque acaba con todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Él quiere ser único, autónomo en su espacio, en su tiempo, y entonces él sigue creciendo y saca una rama, pero la rama tira una raíz y comienza a andar, ¿no? Se le llaman el árbol de la vida también. Él comienza a andar, entonces la rama sale y por aquí va saliendo una raíz que se pega como si fuera un tronco y sigue esta rama con otra raíz y sigue la rama con otra hasta que se agranda y se agranda y forma un gran espacio lleno de renacos, ¿no? Y en su cantidad de ramas y de raíces, pues están las anacondas y viven una cantidad de animales. Y entonces yo digo, pues es como la vida también, ¿no? Somos como eso. Hay personas que salen al árbol y lo estrangulan y lo acaban, y hay personas que sirven de sombra, y hay personas que sirven de abrigo para los otros, como por ejemplo en este caso los animales que están en sus raíces, en sus ramas, las guacamayas comen sus frutos y muchos otros, entonces es como en sí la humanidad, ¿no? Ese árbol uno puede, o yo hago una semejanza con la humanidad en sí, y entonces es, es como
como pensarme allí, ¿no? Como situarme allí donde estoy, pero es que me gustaría que era en el otro cuadro porque ahí está y entonces lo tomo como todo eso que uno vive, pero de lo cual uno también puede salir, ¿no? De lo cual uno también puede cambiar, transformarse y, y transformarse para bien, ¿no? Para uno, para que se reflejen los demás o en uno. Sí, porque este árbol, que como nos cuenta Vera, es bastante especial, ¿no? Es un árbol, no sé, muy curioso porque digamos que es un ser que es de la selva, que es de la naturaleza y que uno tiene que cuidarla, pero en últimas es un ser peligroso, ¿no? Pero es que la vida no es color de rosa, por eso yo le hago la similitud con la vida, porque en la vida hay de todo, buenos y malos, irregulares y todo, entonces lo mismo pasa con el árbol. El árbol sirve de abrigo, pero el árbol también estrangula y acaba y todo, ¿no? Pero así es el ser humano, así somos. Y no por eso tenemos que exterminarnos, sino transformarnos. Por eso lo pinto, porque esa es la vida, pero hay que transformarnos, cada uno. No, ay, no, pues es que allá el señor de ella es así, entonces cambiémoslo a él y ayudemos. No, soy yo la que tengo que hacerlo. Mira que siguiendo con esa idea del relajo y de la transformación, voy a saltarme a otra pintura, que ahorita vamos a chismosear aquí con el compañero Julián, y es que en ese proceso de transformación del que estamos hablando, hay una pintura en la que hay una gran águila, ¿sí? Quisiera que nos hablara sobre, cuando la gente la pueda ver, cómo empieza ese proceso de transformación para llegar a esa águila de la que no les voy a chismosear, la voy a escribir porque me adelanto y le hago spoiler. A ver, en esa pintura del águila, abajo está el renaco, precisamente. Abajo está el renaco y en un lado está un lugar del Caquetá que se llama Las Pailas, que es un río que tiene muchas como piscinas naturales donde uno va a bañarse, ¿no? Entonces yo digo, esto fue mi vida, ¿no? Mi vida fue bañarme en esos ríos claros, mi vida fue estar en medio de un renaco, porque para mí es eso, es estar en medio de cosas buenas, malas, vivir y todo esto. Y resulta que después de la pandemia pues surgieron algunas cosas en mi vida con mis piernas que comenzaron a cambiarme la vida, ¿no? Y entonces sentí la necesidad de salir de esos renacos y de toda esa cosa que estaba y decidí toda esta circunstancia que vivo de la enfermedad de mis piernas, transformarla en algo positivo, ¿no? Y entonces me escojo un animal de la selva amazónica con el cual yo quiera compararme, ¿no? Con el cual yo quiera ser. Porque a mí me gustaría mucho ser un águila arpía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el águila, cuando hay una gran tempestad, ella sube más alto de la tempestad y la mira desde arriba y allá abajo mira la lluvia y mira los truenos y mira todo, ¿no? Es un animal muy grande, con unas garras grandes, con unas grandes alas, con un gran pico, es muy hermosa. Y resulta que cuando ella ya se siente vieja, no recuerdo cuántos años, 40 años, no recuerdo bien, entonces ella se va para una montaña grande y se esconde toda viejita y entonces ella comienza con su pico a arrancarse las garras dañadas, a arrancarse las plumas, transformarse. ¿Ves? Y ella se arranca las plumas y se arranca sus uñas y sale después de mucho tiempo transformada en otra águila muy buena para volver a estar en el mundo y volver a todas las afugias que tenemos, volver a enfrentarlas y volver a tener esa fortaleza, ¿no? Entonces es allí cuando yo utilizo de alguna manera el arte, aunque el arte es muy difícil de definir. Yo diría que el arte no es para ser artistas, el arte es para sacudir conciencias. Y es lo que hace en mí, ¿no?
una de las formas es como una herramienta, como si fuera sanación. Y entonces por eso al yo pintarme ya tratando de salir de todo lo que hay acá abajo y surgir y transformarme como esa águila lo logra, entonces utilizo el arte de alguna manera para, para poder volver a ser. Sí, porque bueno, es un águila así bastante grande y la imagen del águila, digamos que predomina en la pintura, ¿no? O Sí, sea, claro. el águila predomina en la pintura. Yo quisiera, digamos, vincular esta cuestión de esta obra, de esta pintura de la que nos estás hablando. ¿Cómo ha sido o cómo está siendo ese proceso de creación en medio de, de estas dificultades de las que se nos están hablando? Porque una cosa es estar con todos los aspectos pues, de los que Sí, uno del está, cuerpo del bien. cuerpo, y otra cosa es abordar un reto pictórico y como a Vidal no le gusta pintar pequeño y no grande, pues obviamente que eso es un reto adicional a la hora de abordar el trabajo de Claro. la pintura. Entonces quisiera también que nos hablaras de cómo es ese tipo de procesos en esas condiciones que nos pudieras Claro. compartir. La verdad fue bastante difícil, ¿no? Porque había mucho dolor, porque no podía pararme y como las pinturas son grandes, entonces no podía llegar, me tocaba sentada. Entonces lo que hacía era coger un palo, conseguir unos palitos, hice traer unas varas de un árbol de guayabo y en la punta ponía el pincel, ¿no? Para que me quedara bien fijo y entonces yo desde aquí pues intentaba pintar. Yo no dibujo, yo dibujo con el pincel. Yo de una vez me voy directamente al pincel a hacer los trazos y todo eso y para mí es más fácil dibujar de esa manera. Entonces, se requiere de mucha fortaleza primero, diría yo, de muchas ganas de hacer. Por eso digo que el arte es sanador, porque cuando estaba en ese momento me sentía libre, a pesar de que no podía pararme, era extraño, ¿no? Es extraño, pero me sentía bien y quería hacerlo y tenía esa necesidad de hacerlo, ¿no? Que es lo que a mí me motiva siempre. Yo no puedo ponerme a pintar, ay no, pues hoy voy a pintar, no sé, no. Yo tengo que sentir esa necesidad, tengo que sentir esas ganas de hacerlo, esa cosa aquí que me aturuga, que me tiene allí y que hay que sacarla de alguna manera, ¿no? Como algunas personas dirían esos demonios, ¿no? Esos demonios que uno tiene que sacarlos. Mira que hablan de los demonios, bendito sea mi Dios. Mira que el asunto, pues, como de esas imágenes, tanto la águila como estas costas tan selváticas, yo siento que también sería muy valioso como, como entender también cómo es habitar un espacio, como en este caso Cauca, Popayán, viniendo de un lugar en donde que nos está mostrando Vidalia, que es pues la selva, ¿no? Es decir, siento que hay una diferencia muy abismal entre transitar y navegar entre ríos y tirar de los ríos y llegar a un lugar como el Cauca. Eh, ¿Consideras, o primero pues sí, cómo fue ese llegar acá, en eso del proceso creativo que estamos hablando? Y luego pues te voy haciendo las preguntas vinculadas pues con el estar acá en Popayán. ¿Cómo es ese proceso? ¿O cómo fue? Bueno, pues cuando yo llegué aquí a Popayán, yo estaba muy niña, ¿no? Yo tenía 17 años. Nunca había pensado que la pintura, que el arte, ¿no? Yo me dediqué, como le digo, fue a estudiar, a trabajar, a tener una familia y otras cosas hice en mi vida. Mis hijos ya estaban grandes cuando yo decido entrar a la universidad. Yo estaba muy grande ya también. Entonces, para mí el Cauca se pensó como un abrigo, ¿no? Como una diferencia entre una región tan afectada por la violencia, ¿no? En ese momento que yo me vine. Pero uno llega aquí y el clima muy bueno, bueno, unas condiciones distintas y pensábamos que pues que era lo ideal, ¿no? No nos dimos cuenta que esto llegó a ser también que en este momento es una región tan violentada, ¿no? Con tantos problemas que en este momento nos acontecen. Entonces, en el momento en que yo llegué,
Pues estuvo bien, como le digo, cuando yo ya entré a la universidad y comenzó a afectarme esta parte del arte, es que para mí el arte es como un espíritu, es como él tiene vida, el arte es un ser, el arte es algo que uno no puede definir, pero que lo toca, que le llega, ¿no? Que lo hace uno sentir, hacerse consciente, para mí es eso. Entonces cuando ya entro en la universidad y me doy cuenta de lo que es el Cauca, pero tiene también lugares hermosos. No tiene una selva, pero tiene unos páramos, por favor. Tiene unas condiciones del clima excelentes, tiene muchas cosas buenas, que desafortunadamente no cuidamos tampoco, porque yo no lo hago tampoco, ¿no? De alguna manera dejamos pasar todo este ambiente, todo este medio ambiente que nos rodea y no hacemos nada por él. Entonces las condiciones son las mismas. Cosas muy hermosas. Naturaleza de diferentes tipos de climas, sí, pero igualmente hermosas, igualmente valiosas para la humanidad. Los páramos, de allí nace el agua. Son grandes reservorios de agua. Hay muchas cosas en cada lugar del mundo donde estemos, siempre hay algo para cuidar, que nos compete, que debemos cuidar. ¿Ya? No es que porque yo soy del Caquetá y entonces allá hay selva y es uno de los pulmones del mundo, no. Donde uno esté, no debe cuidar su entorno, porque si no, ¿a dónde va a llegar la humanidad? Si no vamos a tener casa donde estar. Hasta ahora no hemos descubierto otro planeta que sea habitable. Entonces, cada lugar es hermoso, cada lugar es valioso. Yo amo Popayán, el Cauca, claro que sí. Obviamente más mi región, ¿no? Sí, yo quisiera que nos pudieras, digamos, como explicar esa concepción de, digamos, espiritual del arte de la que nos estás hablando, porque lo que siento también en la conversa es que está vinculada con ese proceso de transformación que hemos dialogado un poco en los trabajos, que pasamos, o sea, hemos pasado de, digamos, de un recuerdo de una organización taxonómica, para ir haciendo el recuento a quienes nos están viendo apenas, taxonómica de las selvas, sus animales, luego pasamos como a la sensación de cuál es el origen de mi origen y cómo yo experimento ese origen, luego cómo yo vivo ese asunto de ese origen en determinado momento de la vida, luego hacemos un salto grande y llegamos a esa gran águila arpía que está surcando un poco los cielos y está, digamos que yo hago el spoiler y hago que no lo aguanto. tiene unas alas algo rotas. Entonces, este proceso del que hemos compartido, hemos hablado ahorita, Vidal nos habla sobre la espiritualidad, ¿no? Sobre la espiritualidad, cómo es esa espiritualidad en el arte y cómo se traduce esa espiritualidad del arte que nos estás hablando en esa expresión que acabas de decir del cuidado, ¿no? Porque en última de lo que nos estás hablando es del cuidado. Claro. ¿Cómo se expresa eso? Haznos esa invitación un poco sobre cómo es su concepción respecto a eso. Bueno, pues yo creo que sería muy sencillo, ¿no? Es ponernos un poco a pensar desde el amor, diría yo, para ponerlo en palabras sencillas. ¿Cómo es, en este caso, cuando uno siente amor hacia otra persona, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una pareja y tú la quieres, y entonces ¿tú qué quieres con ella? Pues cuidarla, ¿no? Darle tu amor, hacer lo mejor que puedas por esa persona, ¿cierto? Y obviamente debe ser recíproco, porque tú también quieres que esa persona te dé. Entonces, en ese orden de ideas, pues la naturaleza es lo mismo. Si este planeta nos da todo. ¿Quieres agua? Tienes. ¿Quieres dónde vivir? Tienes. Tienes oxígeno. Con un momento que te falte el oxígeno morimos.
sea, tiene todo. Ese es el amor que nos brinda este planeta, la naturaleza, el mundo. ¿Y tú qué le das? Entonces esa es mi invitación. Nada más, esa sería mi invitación. Ser un poco recíproco con quien nos da, ¿no? Con quien nos da. ¿Y quién es el que más nos da? El planeta azul es el que más nos da. Nos da todo. Y sin embargo nosotros después del renacimiento lo pusimos en un segundo término, ¿no? Entonces siempre pensamos más en el yo, en el ego, en toda esta parte individual. Y en este momento estamos en el individualismo total, diría yo. Cada quien se concentra en su aparato y no sale, ¿no? Ya no hay tiempo para comer, no hay tiempo para compartir una charla, no hay tiempo para nada, ¿no? Y ya nos deja de importar, o sea, se vuelven cosas como tan... Dime, en este momento, ¿quién disfruta de una belleza de una flor, por ejemplo? De un pájaro. Mirar un pájaro y mirarle el color, cómo canta. Es difícil, porque la gente ya no le ve el valor, ya no quiere, ya eso no, ¿no? Entonces, pues yo lo puedo reducir en una palabra, amor, al que nos da amor, que en este momento es el universo. Vidalia, pues para terminar nuestra conversación, para darle pues como un final así bien chévere como todo lo que hemos conversado hoy, siento que esta lógica del cariño, del afecto, de la espiritualidad, un poco del arte de las que nos estás hablando, siento que se puede un poco, entre comillas, resumir con un gesto que está en tu pintura, ¿no? Es decir, siento que la pintura que tenemos acá al lado con Vidalia expresa un poco ese gesto y quiero que nos hables para que terminemos la conversación sobre esta última pintura que ya la comentaste, pero que aquí estás tú haciendo un gesto, es, digamos, no es cualquier gesto, ¿no? Entonces siento que quiero que nos hables para terminar sobre ese abrazar la vida, sobre ese gesto a lo que nos estás invitando en esta obra que es de las últimas que has realizado. Sí. A ver, como le digo, para mí la naturaleza, todos somos seres, ¿no? Seres vivos. Por eso el río tiene ojos. Y entonces, tanto los seres humanos, la humanidad, somos seres, la naturaleza, somos seres, todos somos uno. Si todos somos uno, ¿por qué hacer la diferencia, no? Entonces ahí estoy yo de niña, con las manos así, puede ser saludando el río, puede ser haciéndole una reverencia, puede ser admirándolo, puede ser todo lo que yo sentía en ese momento, lo reflejo allí, en su inmensidad, en esa inmensidad del río Caquetá, en ver que la naturaleza en sí, si quisiera acabar con nosotros, lo haría muy rápido. Si el río se desborda y nos... O sea, hay tantas cosas que puede hacer la tierra para acabar con personas, con nosotros que hacemos tanto, le hacemos tanto daño, porque es que la tierra es un ser vivo, es la Pachamama, es nuestra madre. ¿Ves? Entonces, No, pues muchas gracias Vidalia y para todos los que nos están viendo, también agradecerles por estar compartiendo desde la distancia. Agradecemos pues a Vidalia pues por este espacio y obviamente por siempre su afecto hacia nosotros. A ustedes, muchas gracias. Por aquí nos escribe una pregunta, Joan Velasco. Ajá. Dice, ¿cómo crees que tu obra puede influir en la conciencia y acciones de las personas que la perciben? Cuando alguien mira una obra, un trabajo de un artista, de pronto lo que uno pretende es que esa persona sienta lo que uno siente, ¿no? Entonces, si toda esa admiración, si todo ese amor, si todo ese gusto que yo siento por mi tierra, por la naturaleza, logro que en algún momento la persona que mire y diga, uy, sí, es el río, es la naturaleza, es un árbol. Entonces, esa sería la forma de que se mueva la conciencia de la persona, ¿no? Por eso digo que el arte no es para ser artista, es para sacudir conciencia. Y una forma de sacudirla es que logre yo darle a este trabajo ese matiz de que
impulse al otro a pensar. Bueno, no sé, nos quedamos sin palabras. Muchas gracias de nuevo, Idalia, por abrirnos las puertas de tu taller. Gracias a las personas que se conectaron, por sus comentarios, por sus preguntas. Por aquí Diana Bolaños te saluda, que grandes recuerdos a su lado. López Gracias, Gómez Anayibi dice: saludos, profe, en poco tiempo ha dado la mejor para mi pequeña y es maravilloso su metodología y cariño. Saludos para Paola Tiafi, López Gómez, listo, las personas que se conectaron, bueno, muchas gracias. Bueno, el recorrido lo vamos a hacer, va a quedar grabado y entonces los invitamos, pues bueno, por condiciones técnicas, porque la cámara está fija, la transmisión está haciendo monitoreadas desde el computador y cámara, entonces vamos a hacer el recorrido y pues ya más adelante cuando esté todo el contenido y terminemos los talleres abiertos, pues ya podrán ver ya el recorrido, algunas imágenes de las obras, el recorrido por los talleres. Entonces, esta es como la forma en que vamos a desarrollar los recorridos de los talleres. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Recuerden que eso es un proyecto apoyado por Estímulos Culturales del municipio de Popayán, en colaboración pues con Michael Sánchez, Rojo Azabache, Sensontle Estudios Creativos y bueno, los artistas que nos acompañan. Y bueno, no sé, Dalia, ¿quieres decir algo para despedirte? Primero que nada, agradecerte mucho, Julián, por esta oportunidad. A ti también, Michael, gracias. Fue muy grato compartir con ustedes, que miren mi trabajo, de pronto dejarles esa pequeña inquietud de amor por la naturaleza, de amor por nuestro medio ambiente, por nuestro espacio. Puede ser nuestro mismo espacio y cada quien si pone un granito de arena se puede formar una gran playa o entre gota y gota se forma un gran oleaje. Entonces eso sería, cada quien poner nuestro granito de arena para mejorar nuestro planeta, para amarlo en verdad. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.